Buenos días, apreciados hermanos. Un feliz inicio de semana, un bendecido lunes. Estamos en la lección número 9, cómo vivir la ley, que es el tema para la semana. Ayer, pues, se nos habló mucho del código del pacto y para hoy, lunes 25, pues, seguimos con más leyes, dice el autor de la lección. Así es que vamos a seguir viendo algunas normas y principios que es bueno recalcarlo desde el principio, diría yo también, que fueron normas, leyes, a muchos le llaman leyes mosaicas, no, todas las leyes Dios las dictó. La diferencia es que estas Moisés las escribió, pero fueron dictadas por Dios para que hubiera paz, hubiera armonía y no hubiera desorden entre el pueblo. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde se encuentra. Por favor, incline su rostro. Vamos a tener una palabra de oración para entrar en el tema de esta mañana. Oremos. Padre, damos las gracias por el tiempo que nos permite de meditar en tu palabra. Síguenos hablando, Señor, consejos que hasta hoy en día son útiles, están vigentes y que si nos apegamos a ellos, pues viviremos una vida en armonía contigo primeramente y pues en armonía con nuestro prójimo, con nuestro hermano, nuestro vecino, con nuestra propia familia, incluso Padre. Así es que bendiga el consejo en esta mañana y quede con nosotros y acompáñanos al meditar en él. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Muy bien, dice que, bueno, más leyes para hoy, lunes 25 de agosto. Y en su misericordia dice que Dios instruyó a los jueces, eran los que hacían cumplir la ley y acerca, dice, cómo debería tratar a las personas en diversas situaciones. Y aquí viene un montón de situaciones para hoy día lunes, hay un montón de situaciones, pues que tiene que ver, como ya decía al principio, relacionado pues para vivir en armonía con nuestros semejantes, con nuestro vecino y con todos los que nos rodeaban. Por eso dice instrucciones relacionadas, dice con los derechos de propiedad también. Eh, Se enumeraban varios casos, dice prácticos, indicando, dice, por ejemplo, que si el toro, esto es interesante, se ve en el campo hasta hoy en día, ¿no? De alguien que dice atacaba al de su vecino, eh, esto se da todavía de que en los potreros se les dice, pues, donde pastea el ganado, cada dueño del lote de ganado, por lógica, anda un toro con el lote de vacas, por decir así. Y es del vecino igual, pero cuando los toros se ven y empiezan a, como decimos, a retarse el uno al otro, no llega al punto que llegan al pleito. Pues ahí era un poco complicado, ¿no? Porque tendría que haber un testigo que dijera, no, el toro de Julano fue el que empezó, o se pasó al otro lado del cerco del otro, que estaba el otro, y lo atacó. Y pleitos de toro, pues los que conocemos un poco eso del campo, pues es a muerte, hasta que hay un vencedor tremendo. Y entonces por eso dice, por ejemplo, dice el del toro, ¿verdad? Si un toro mataba al otro, pues ni modo, el dueño tenía que pagarlo o sustituirlo, ¿no? Al que le había matado el toro. Muy bien, también dice que si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pastaban, dicen, en el campo, este es otro problema que hasta hoy en día se da. Hay lugares donde lo que hace es que el afectado, que hay animales que no son de él, ya sea en una milpa o en el campo o en el terreno de él, lo que hace es amarrarlos y llevarlos, hasta hoy en día creo que le llaman el poste, ¿no? Lo llevan allá a la alcaldía y allá queda preso ese animal hasta que llegue el dueño. Y el dueño tiene que pagar el daño que hizo tal vez en el sembrado o lo que comió el animal. Muy bien, dice que también hubo objetos robados o objetos que se perdían, que tal vez eran prestados. Había también reglas cómo solucionar eso. Muy bien, y todo eso pues era para que se pudiera vivir en armonía y no hubiera pleitos.
es interesante y qué bonito es hoy en día, hermano, que pusiéramos en práctica estas normas, estos principios que Dios estableció para que en el pueblo de Israel no hubieran pleitos ni enemistades. Muy bien, vamos a leer algunos textos de Éxodo 22 y tal vez responder un poco la pregunta que dice, ¿qué asuntos se abordaban en estas leyes? ¿Y de qué manera? Bueno, me gusta a mí esta parte. Es interesante. Éxodo 22, 16 en adelante dice de la siguiente manera. Vamos a leer algunos párrafos para ver algunos asuntos que eran regulados por este tipo de reglamentos o leyes. Dice el 16 de Éxodo 22, si alguno engaña, dice, a una doncella, póngale cuidado, no desposada, dice, sí, o sea que estaba soltera, y duerme con ella, dice, deberá dotarla, dice, y tomarla por esposa, no dejarla burlada. Era una ley. Y si no quería cumplir con esa ley, pues ahí venían las consecuencias. Pero aquí habían otros problemas también. Supongamos que el papá no le parecía a esa persona como yerno, vamos a decir así. Por eso dice el versículo 17, si el padre no quisiera, dice, de dársela al seductor, dice, le pesará plata, dice, conforme al dote, dice, de la Virgen de Israel. Tenía que pagar un dote. Si el padre decía, no me parece como yerno, porque la verdad, bueno, Aragán no quiere trabajar y solo allá anda viendo quién se engancha, ¿verdad? Mejor que pague el dote y que vaya a ver qué hace por otro lado. Muy bien, esas eran algunas de las leyes que aquí menciona. Podemos seguir leyendo otras. Por ejemplo, el 18 dice, a la hechicera no la dejarás con vida. Esto era tremendo en esos tiempos, ¿verdad, hermano? Qué bonito fuera que esa ley hoy se aplicara. eh, Nos evitaríamos muchos problemas. Dice el 19, el que tenga ayuntamiento con bestias ha de morir. Tremendo. Pecado, pues, eh, que no tienen sentido, podríamos decir hoy en día, pero eran así castigados. Muy bien, y así podríamos seguir mencionando algo otros que habla de la viuda, del huérfano, que habían reglamentos que hasta hoy en día pues deberían de cumplir y que como incluso como iglesia deberíamos de cumplir, porque los reglamentos que habla de la viuda y del huérfano es pues no desampararlos, sino que apoyarlos en todas sus necesidades. Muy bien, dice acá el párrafo reflexivo de que el autor de la lección escribe, dice que las leyes de Dios incluían diferentes cuestiones. Había entre ellas ciertas, dice, normas específicas contra el menosprecio o la humillación de las personas. Dios no quería, dice, que existiera ningún tipo de explotación. En su misericordia, dice el Señor, corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrena las inclinaciones naturales. La sociedad debería de ser, dice, mantenida a salvo, el mal eliminado y las buenas relaciones interpersonales cultivadas, la justicia y el amor deben regir, dice, todas las acciones. Eso era lo que realmente Dios quería ver en su pueblo y esperaba ver en su pueblo y espera, incluso yo diría, ver en su pueblo. Seguimos un poquito más abajo y pasamos al capítulo 23 y vemos que allí, pues, encontramos más leyes, seguimos encontrando más leyes, que las convirtieron en leyes. Normas y principios, podríamos decir también, pero fueron dictadas como leyes. Y vamos a meditar unos textos del 10 en adelante, del Éxodo 23, y respondiendo tal vez la pregunta, ¿qué asuntos importantes se tratan, dicen en este pasaje? La lectura es de Éxodo 23, del 10 al 19. Usted iba a encontrar por lo menos el, el año sabático, habla del sábado y de las 3 fiestas anuales. Eso es lo que habla ahí en ese texto. Para muestra yo le leo el 10 en adelante que dice, 6 años sembrarás tu tierra y llegarás tu cosecha. Pero el séptimo año, dice, la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de los que pueden, dice, puedan comerán las bestias del campo. Así harás, dice, con tu viña y tu olivar.
6 años vamos a decir así, recogía el fruto. El séptimo año pues lo dejaba. Era el año sabático. Eso era, dice, para las bestias, para los pobres, incluso para las viudas, dice, podían entrar a recoger y de la cosecha. Ese año era el año sabático que era de bendición para todos los del pueblo. Muy bien. Hablando aquí también del sábado, el versículo 12 dice, 6 días trabajarás y el séptimo día dice, reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tomen, dice, refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahí está hablando del sábado. Y vienen, a continuación, en los otros textos vienen las tres fiestas. La primera, pues, ahí la vemos, pues, dice que primeramente se habla del sábado, las festividades religiosas tenían que ver, dice, con el culto, y recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. El culto estaba cuidadosamente regulado, pues era la base teológica de todas las demás, dice, actividades. El sábado fue establecido en la misma creación. Bueno, ahí está Génesis 2, ahí usted lo puede ver. Y ahí está en Éxodo 20, del 8 al 11, también como uno de los mandamientos. Está relacionado, dije, con la liberación y la redención de Israel también. Deuteronomio 5, del 12 al 15, así lo explica y apunta, dice, de manera poderosa a la adoración a Dios como nuestro creador y redentor. Muy bien, esto es interesante. Ahora dice que Israel debía celebrar 3 fiestas al año. Eran 3 festividades religiosas principales cada año. La primera era la Pascua o fiesta de los panes sin levadura. Esto lo recordamos hace poco, lo estudiamos, ¿no? De algunas de las lecciones, las primeras lecciones. Dice que esta se da en primavera, normalmente entre a mediados de marzo o a mediados de abril. Ahí se celebraba y se sigue celebrando, tengo entendido yo, esta fiesta. La segunda dice el Pentecostés o fiestas de la cosecha, eh, o de la semana, dice, con su inicio, dice que estas iniciaban 50 días después de la primera fiesta de los panes sin levadura. Y la tercera dice la fiesta de los tabernáculos, o de las cabañas, o de la recolección, como queramos decir, y esta se realizaba en otoño, normalmente dice a mediados de septiembre o a mediados de octubre. Estas eran las fiestas, las 3 fiestas que Israel tenía que celebrar y celebraba, y las leyes que también tenía que ver pues para poder vivir en armonía. En armonía, yo vimos primero que las leyes eran como para vivir en armonía con nuestros semejantes, con nuestros amigos, vecinos, y vemos que las otras interesantes que nos hablan del año sabático, del sábado, de las 3 fiestas anuales, que es para mantener una buena y íntima relación con nuestro Padre Celestial. ¿Ve? Que ahí prácticamente como que va relacionado así con los 10 mandamientos, ¿no? 4 para el Señor, 6 para vivir en armonía con el semejante. Igual acá. Ahora, mis apreciados hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué normas, qué principios? Bueno, las normas, los principios, los reglamentos, si usted los ve, si usted los analiza, que son leyes mosaicas y que esas ya están abolidas. No, 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 no. Vea, el visitar hechiceros es un gran pecado, hermano. Y por eso que bueno sería, como digo yo, pues que se aplicara esta ley a hechiceros, pues una X ahí, ¿verdad? Y algo otras cosas más que nos sirven hasta hoy en día, como el día de ayer se nos hablaba que si todavía nosotros practicamos, vivimos, y hay cosas que todavía están, así como se nos hablaba del 6.º mandamiento, no matarás, ¿verdad? Vaya, pues, mate, pues. Si dice que la ley ya fue clavada o que ya no exista, mate, tiene problemas, aún con las leyes elaboradas por el hombre hoy en día. Entonces, más leyes, ¿por qué? Debemos de observarlas, debemos de cumplirlas como hijos de Dios y no nos queremos ver en problemas. En primer lugar,
en la comunión y en la relación con nuestro Padre Celestial y también en la comunión y en la relación con nuestros semejantes. Que Dios nos ayude a entender eso, que son normas y principios que si las analizamos a profundidad vemos que todavía están en vigencia y que si usted las cumple, no se ve con ningún tipo de problema. Que Dios te bendiga, es mi deseo de oración en esta mañana.